Entre las dunas de Egipto y el vasto desierto se alzó una voz. No era el eco de Moisés ni de Aarón, sino el de una mujer. Esto fue antes de que las plagas azotaran al faraón, antes de que el mar se abriera en gloriosos muros, antes de que el desierto se tragara generaciones enteras. Una hermana vigilaba a orillas del Nilo. No blandía un bastón, contenía la respiración. No dictaba leyes, cantaba canciones. Y sin embargo, se destacó como una de las primeras profetisas de la historia. Su nombre, Miriam. Pero qué conocimiento real tenemos de ella. Fue testigo presencial del nacimiento de la libertadora. Fue quien rompió el silencio con su fe. Fue quien cantó cuando el alivio era un lujo para otros. Sin embargo, su camino fue silenciado durante siglos, oculto en versos, olvidado entre líneas. ¿Quién fue realmente Miriam? ¿Por qué se excluyó su liderazgo profético de las narrativas centrales? ¿Qué la llevó al exilio y al ostracismo? ¿Y por qué su partida generó una profunda sed en todo el pueblo? Antes de embarcarte en este viaje revelador, suscríbete y activa las notificaciones. Así te asegurarás de que estas historias olvidadas, pero profundamente transformadoras, no se pierdan. Prepárate, pues, para descubrir la verdad oculta tras la extraordinaria saga de Miriam, la voz silenciada entre los profetas. Comencemos. Éxodo 2:10. El día aún no se había convertido en sonido. El sol permanecía oculto, pero el miedo ya acechaba. Miriam apretó los puños sobre la áspera tela que le cubría los hombros. Sus pies descalzos se hundieron en el frío lodo a orillas del Nilo. En ese instante, el mundo pareció contener la respiración. Solo fluía el incesante murmullo del agua, indiferente al drama humano. Delante, su madre se arrodillaba, con el rostro parcialmente oculto. La pequeña cesta de juncos, hecha a toda prisa en los últimos días, reposaba en sus manos como un útero artificial. El betún y la brea sellaban las grietas, pero nada sellaría el futuro. Dentro dormía un recién nacido, su hermano, el tercer hijo de una casa ya acostumbrada al sufrimiento silencioso. Jocabed temblaba, pero era una firmeza vacilante, propia de quien ya no se permite dudar. A su lado, Amram contenía la respiración, no en reverencia, sino para ahogar un grito. La decisión estaba tomada, no había vuelta atrás. Miriam observaba al bebé. No había lágrimas. Él dormía, ajeno al decreto real, como si la orden, «A todo varón que nazca lo echarás al río», Éxodo 1:22, no pesara sobre los hijos de los hebreos. Ella, sin embargo, conocía bien el peso de ese verbo, arrojar. No era lo que hacían, sino lo que evitaban. La madre se levantó con dificultad y besó la cesta apresuradamente. Llevaba meses con los ojos secos. Solo la mirada de Miriam revelaba lo que los adultos no se atrevían a mostrar. Y entonces, en un gesto que desgarraba el alma y sellaba el destino, Jocabed soltó la pequeña cesta en la superficie del río. La caña se meció, el agua la recogió y comenzó a arrastrarla. Amram apartó a su esposa. Partieron como fugitivos, como si hubieran borrado su propia existencia. Pero Miriam permaneció. Se escondió entre los juncos, con la mirada fija en la barca de la esperanza. Su corazón latía con fuerza, no por ella misma, sino por el simbolismo de ese momento. Si la cesta se hundía, toda promesa moriría con ella. El río seguía su curso, y ella también. Las orillas del Nilo eran traicioneras. Soldados egipcios rondaban por allí. Cocodrilos dormían en las turbias aguas, y las hijas de la nobleza solían bañarse. Pero Miriam no tenía miedo. Su miedo ya se había transformado en propósito. Minutos después, voces femeninas resonaron en la distancia, acompañadas de ropas elegantes y risas contenidas. Era el séquito de la hija del faraón. Mujeres adornadas con oro y perfumes, moviéndose como si no tocaran el suelo. La hija del rey,
Una figura imponente, rodeada de atentos sirvientes, se detuvo en la orilla del río para bañarse. Fue entonces cuando sus ojos encontraron algo entre los juncos. La cesta. Ordenó a una criada que la trajera. Al abrir la tapa, el llanto del bebé estalló como un trueno. El niño había despertado. Los ojos de la princesa se abrieron de par en par, pero sin desprecio. Había ternura. Reconoció de inmediato que era un bebé hebreo y aún así no lo rechazó. Ese llanto, de alguna manera, trascendió las barreras de la etnia y el poder. Miriam sintió que la sangre le latía con más fuerza. Esta era su oportunidad. Salir de su escondite en ese momento sería una tontería, pero el silencio era aún más peligroso. Avanzó con paso firme, fingiendo naturalidad. Se inclinó ante la princesa y con voz respetuosa pero vibrante preguntó: ¿Quieres que llame a una mujer hebrea para que cuide a este niño? La hija del faraón la observó un instante. Quizás la audacia de la niña la sorprendió, pero algo en la firmeza de sus ojos transmitía confianza, y asintió. Miriam corrió. Sus pies imprimieron una nueva historia en el suelo. Entró en la casa sin previo aviso, abrazó a su madre con fuerza y pronunció unas palabras suficientes para reavivar la llama casi extinguida. «Ven ahora». Jocabed regresó con ella. El clima había cambiado. Las lágrimas que no había derramado al soltar la cesta ahora fluían al recibir al bebé de su propia hija. La princesa habló con autoridad, pero con una compasión inesperada. «Toma a este niño y cuídalo, te lo pagaré». Jocabed asintió, pero lo que sentía era indescriptible. Miriam simplemente observaba. Sabía que ese momento no era una coincidencia ni una estrategia humana. Era una grieta en el fluir de las aguas. Era el comienzo silencioso de la salvación de un pueblo, inaugurado no por un milagro, sino por la vigilancia de una hermana. La cesta había regresado. Pero algo en Miriam nunca volvería a ser igual. La casa de Amram no tenía ventanas abiertas. El olor a arcilla seca mezclada con paja impregnaba las paredes. El techo era bajo y el silencio, denso. Egipto no gritaba. Se apretaba lentamente, como si sofocara la respiración hasta que el alma enmudecía. Las rodillas de Miriam descansaban sobre el suelo de tierra. Frente a ella, la lámpara de aceite parpadeaba. El rostro de su madre aparecía y desaparecía en las sombras de la llama. Jocabed cosía, pero sus dedos flaqueaban. Había días en que las agujas dolían más que los látigos. Amram aún no había regresado del campo. Era tarde. Debería haber regresado con los demás hombres al anochecer. Sin embargo, los retrasos se hicieron frecuentes, a veces porque los capataces exigían más, otras porque prefería caminar solo. Miriam no cuestionó. Sabía que entre sus padres las palabras se habían vuelto frágiles. El decreto del faraón flotaba como un espectro en la casa. Ninguna familia hebrea estaba a salvo. Cada recién nacido era potencialmente un cuerpo ahogado. Las parteras dudaban, las madres se escondían, pero la represión se colaba en los rincones más oscuros de la esperanza. Recordó los llantos ahogados de su vecina 3 días antes, cómo los guardias habían irrumpido, registrado la casa y se habían marchado en voz baja. El llanto había cesado, pero el sonido persistía. La puerta crujió. Amram entró sin saludar. Sucio, con las manos heridas, su rostro endurecido como piedra labrada por siglos. Jocabed levantó la vista, pero no habló. Miriam sintió que su cuerpo se tensaba. Algo estaba a punto de ceder. Se sentó en el suelo, respiró hondo y luego dijo: «No podemos soportarlo más». La frase resonó como un martillo. «No podemos seguir dando hijos a Egipto», terminó. «Cada niño es una ofrenda al río. Es mejor que nos separemos. Mejor que me aleje. No traeré más niños al mundo para que los maten». Jocabed permaneció inmóvil. Su mirada estaba vacía.
Miriam se acercó lentamente, pero no se atrevió a interrumpir. Su padre no habló con ira, sino con agotamiento. La decisión no era un arma, era un abandono. El Altísimo nos hizo fértiles, pero el faraón nos convirtió en fábricas funerarias, murmuró Amram. Ya no seremos instrumentos de este dolor. Jocabed dejó caer el paño. La aguja se clavó en el pliegue. Esa noche durmió aparte, no en el campo, sino en el suelo de la misma casa, como si compartieran el techo pero ya no el destino. Miriam los miró a ambos, tendidos entre las dos presencias silenciosas, y allí, en la oscuridad más profunda, soñó. En el sueño, vio a un niño de rostro radiante, envuelto en luz, subiendo escalones de fuego. Frente a él, multitudes. Detrás, cadenas rotas, un bastón en la mano y en sus ojos, el cielo. Miriam despertó con el pecho acelerado. Sudaba a borbotones, pero no de miedo, sino de certeza. A la mañana siguiente, corrió hacia su madre. Con solo 6 años, su voz aún era débil, pero tenía un peso que Jocabed no reconoció de inmediato. Él vendrá, madre, el libertador vendrá y será de tu carne. Jocabed se arrodilló ante su hija, sorprendida por su firmeza. ¿Cómo lo sabes? Porque soñé, y el sueño no era solo mío, era del Eterno. Jocabed se llevó la mano a la boca, no por el sueño, sino por el recuerdo de antiguas promesas. Los ancianos dijeron que en días de aflicción el espíritu se movería entre las mujeres, que una virgen vería más que los ancianos. Y ahora, ante ella, su propia hija habló con la boca de quien ve. Esa misma tarde, Jocabed buscó a Amram. Ella dijo poco, solo relató las palabras de Miriam. Él escuchó con incredulidad, pero algo en la convicción de su esposa o en el cansancio de resistir lo hizo vacilar. Esa noche regresó al lecho conyugal, sin fiesta, sin anuncio, solo la reconciliación de quienes aún tienen fe. Meses después, el embarazo se reveló, y con él, el miedo. Cada día de embarazo era un hilo tenso entre la esperanza y la tragedia. Pero Miriam no se acobardó. Acarició el vientre de su madre con reverencia. Ya no era solo una hija, era la guardiana de la promesa. La casa de Amram, pobre y oscura, se había convertido en el refugio de un milagro en ciernes. Y Miriam, a pesar de ser una niña, fue la única que nunca dudó. Si esta historia te hace reflexionar, suscríbete, dale a me gusta y compártela con alguien que necesite redescubrir la fuerza de las voces olvidadas. Retomemos el camino de quienes nos precedieron. El tiempo había pasado, trayendo consigo el peso de las experiencias. Miriam caminaba ahora con la firme postura de las jóvenes que maduran prematuramente. Sus ojos oscuros tenían la profundidad de quien ha presenciado destinos arrastrados por el río. Sus manos, encallecidas por las tareas cotidianas, conservaban la agilidad de quien servía en silencio. Pero su alma ya no se conformaba con lo trivial. Egipto seguía ardiendo como un horno al rojo vivo. Las construcciones no se detenían. Los hebreos, agobiados por las cargas, apenas podían mantener la llama de la fe encendida entre sus dedos. Sin embargo, algunos nombres resistieron al olvido. Miriam, Aarón, Jocabed y ahora el niño Moisés. El niño había crecido lejos, llevado al palacio, vestido con lino egipcio, recibiendo una educación noble, pero algo en su mirada aún le recordaba las orillas del Nilo. Miriam, a veces, lo veía de lejos. Sabía que él no lo había olvidado. Sabía que bajo el oro había polvo y bajo el nombre egipcio aún latía la promesa hebrea. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era lo que se gestaba en su interior. Una tarde, mientras ayudaba a otras mujeres a separar la paja para la arcilla, una sensación inusual la invadió. No era dolor ni calor. Era como si el aire alrededor de su rostro se partiera.
Un silencio repentino llenó el espacio, incluso cuando el ruido de las tareas a su alrededor cesó. Sus ojos se fijaron en el vacío. Un sonido casi imperceptible parecía provenir de su interior o de un lugar muy lejano. Una melodía que le era desconocida, pero que sonaba como si siempre le hubiera pertenecido. Al principio pensó que era un recuerdo, pero no lo era. Era una voz sin forma, sin origen, pero llena de dirección. Miriam se llevó la mano al pecho. Su corazón latía más rápido, no por miedo. Era como si alguien la llamara sin decir nada, como si la llamaran sin instrucciones claras, sin un mapa, sin una profecía escrita. Esa noche no reveló nada a nadie, pero mientras lavaba la ropa con las otras mujeres, notó que su respiración se mezclaba con un ritmo. Cada golpe en la piedra parecía marcar un compás y en su interior se formaba una canción sin palabras, pero viva. Al día siguiente, regresó al mismo lugar del campo, sola, lejos de los guardias. Tocó el suelo con las rodillas, cerró los ojos y el sonido regresó. Esta vez, con claridad, una melodía profunda y antigua, llena de dolor y promesa. Miriam movió los labios sin comprender. Las palabras aparecieron solas, los versos brotaron y su voz, antes ordinaria, ahora parecía fundirse con algo más grande que el tiempo mismo. Había sido conmovida. En los días siguientes, la sensación no cesó. En medio de las tareas, vio imágenes, recuerdos que no eran solo suyos, mujeres bailando con panderetas en todas partes, rostros húmedos no por el sudor, sino por la victoria, y su voz en el centro, no como observador, sino como guía. Años después, cuando el mar se abrió y el pueblo cruzó por tierra firme, Miriam comprendió. Fue en ese momento que todo se hizo realidad. Las aguas se habían tragado a los egipcios. El pueblo, perplejo, aún escuchaba el cántico de Moisés, pero algo permanecía suspendido en el aire. La celebración no era solo de palabras, era del cuerpo, del alma y del tambor. Miriam tomó el instrumento. Era sencillo, de cuero estirado y madera pulida, pero en sus manos se convirtió en una llama. Empezó a tocar el tambor con un ritmo constante y otras mujeres la siguieron. Sus pies marcaban el suelo, sus velos ondeaban al viento. El desierto, por primera vez, experimentó alegría. Cantó sin temor. Cantad al Señor, porque ha triunfado en grandeza. Ha arrojado al mar al caballo y a su jinete. Éxodo 15:21. No era solo una canción, era memoria. Era libertad hecha música. Era el alma de siglos explotando en un instante. Y ese día, ante miles, la joven del Nilo fue reconocida. Profetisa. Egipto no era solo ladrillos y látigos. Era polvo, sangre y silencio. Un silencio forzado, el de quienes, a fuerza de gritar, han aprendido a callar. Miriam conocía este dolor. No el de los látigos, sino el más lento que emanaba de los ojos de las mujeres. Caminaba entre ellas, una joven con cántaros al hombro y trapos en las manos. No tenía la autoridad de una partera ni el rol de una levita, pero su mera presencia era un bálsamo. En los límites de los campos, donde los guardias rara vez miraban, se alzaban las tiendas de parto, refugios ocultos, sumidos en el miedo. Allí, entre pañales y oraciones susurradas, las mujeres hebreas dieron a luz a niños que tal vez no sobrevivirían lo suficiente como para pronunciar sus propios nombres. Miriam se tomó de las manos, se secó el sudor, recogió sangre. Ya no la atormentaban los gritos, sino lo que vino después, el silencio de quienes sabían que este parto podría ser una condena. Una tarde acompañó a Zilpa, una joven esposa de tan solo 17 años. El niño llegó rápido, con fuerza, tan pequeño, pero ya destinado. El esposo, al oírlo, no celebró, sino que simplemente se desplomó en un rincón de la casa, cubriéndose el rostro con las manos. Zilpa miró a su hijo como si contara los minutos de su existencia.
Las parteras dudaron. Algunas dijeron que sería mejor asfixiar al bebé allí mismo. Otras prefirieron confiar en la suerte, esconderlo durante días, tal vez semanas. Miriam no habló. Simplemente envolvió al niño en la tela más limpia que tenía, abrazándolo contra su pecho como si pudiera protegerlo con el calor de la esperanza. Ese mismo día, un grupo de soldados pasó junto a las tiendas. El sonido de sus sandalias hizo temblar la tierra. Las madres escondieron a sus hijos como pudieron en tinajas, agujeros y paneras. Miriam vio a una de ellas enterrar vivo a un recién nacido, llorando suavemente entre las telas para poder desenterrarlo más tarde. Pero ese después no siempre llegaba. A veces los soldados regresaban primero. Quiso gritar, pero no pudo. El grito también era la muerte entre las mujeres. El cuerpo dolía, pero era el alma la que estaba fragmentada. El Midrash Tanhuma narra que, incluso bajo el yugo, las mujeres hebreas usaban espejos de cobre y se embellecían para sus maridos, negándose a permitir que el dolor apagara sus ganas de vivir. Fue un acto de fe. Miriam lo vio y le dolió aún más, porque era fe en medio de la esclavitud, el amor encadenado, la vida en completa oscuridad, y esto hizo temblar a Egipto. Una tarde, mientras recogía trapos manchados, Miriam miró al cielo y preguntó en silencio, ¿hasta cuándo? No esperaba una respuesta, pero sintió algo extraño, una fuerza que la impulsaba en su interior, como si dijera, no para siempre. Las mujeres seguían dando a luz, escondiéndose, esperando, y Miriam permanecía allí entre ellas, como una centinela de lo invisible. Fue en una de esas noches sofocantes que un niño nació en silencio, sin llorar, sin reaccionar. La madre le suplicaba que respirara. El padre ya había aceptado la muerte, pero Miriam no. Se arrodilló, tocó el pequeño cuerpo, cerró los ojos y cantó una melodía susurrante, casi inaudible, como el canto de las aguas allá en el Nilo, como el eco de una promesa olvidada. El niño lloró, todos quedaron atónitos. La madre rompió a llorar. El padre retrocedió como si presenciara un milagro. Miriam simplemente sonrió. Sabía que no era suyo, pero era el comienzo de algo más grande. A la mañana siguiente se estaba lavando las manos cuando oyó a una anciana murmurar, «Esa niña tiene fuego en la voz». Otros asintieron. Decían que dondequiera que iba, el ambiente cambiaba. Los niños la miraban como si la reconocieran. Y cuando hablaba, hasta los soldados parecían olvidarse de gritar. Pero Miriam no buscaba honores. Simplemente aguantó. Y aguantar en aquel entonces era la forma más pura de liderazgo. En cada parto que asistía, en cada madre que consolaba, en cada bebé que enterraba, llevaba algo que crecía. No era rebelión, era revelación. La tierra seguía cubierta de polvo, pero Miriam ya caminaba con los pies firmemente plantados en lo invisible. El polvo aún flotaba en el aire cuando la gente se detuvo. El sonido de las aguas retornando a su cauce reverberó a su alrededor como un trueno apagado. El mar, que momentos antes se había abierto en dos muros vivientes, ahora cerraba su vientre sobre los cuerpos egipcios. Reinaba el silencio, no por la ausencia de sonido, sino por la incapacidad de asimilar lo que acababa de suceder. Los hombres se arrodillaban, las mujeres temblaban, los niños se aferraban a las piernas de sus padres, incapaces de discernir si lloraban de miedo o de alivio. Miriam miró hacia atrás. La espuma arrastraba escudos destrozados y lanzas flotantes, rastros del ejército que los había perseguido furiosamente. Los caballos desaparecieron bajo la misma fuerza que antes había intentado aplastar sus pasos. Y la gente aún respiraba como si hubiera olvidado que la vida era posible. Moisés alzó la voz. El cántico brotó de la garganta del profeta como un fuego abrasador. Cantó al Señor, celebrando su fuerza, su brazo extendido, su poder sobre el mar.
Los hombres siguieron su voz al unísono, repitiendo las palabras sagradas que transformaban el terror en alabanza. Pero Miriam sintió algo diferente. Había oído el cántico de Moisés, sí, pero en su interior latía otro sonido, no un eco de liberación, sino su prolongación. Un cántico nacido no de la victoria masculina de la guerra, sino de la supervivencia femenina de la espera. El agua que había visto tragarse a tantos niños ahora devolvía al pueblo su historia, y era necesario bailar al son de ella. Sin decir palabra, Miriam se apartó de la fila. Se desató la pandereta de la cintura. Era vieja, marcada por el tiempo, usada en partos y noches de dolor, pero ahora sería usada para celebrar la vida. Levantó el instrumento y lo golpeó con firmeza. Un golpe, luego otro. El sonido seco cortó el aire y llegó a sus oídos como una llamada. Las mujeres se giraron hacia ella y supieron, había llegado el momento. Miriam empezó a girar. Sus pies tocaron el suelo con la ligereza de quien nació para dirigir. Su cuerpo seguía el ritmo y la pandereta marcaba sus pasos con una cadencia ancestral. Una danza rústica sin adornos. No había vanidad, había verdad. Otras mujeres la siguieron, Tamar, Eliseba, Débora, todas con sus panderetas, pañuelos y brazos en alto. Eran madres, parteras, hermanas. Habían enterrado hijos, habían huido con las pocas provisiones que tenían, habían soportado insultos, habían escondido bebés en canastas de fe, y ahora, libres, no marchaban, bailaban. Miriam cantaba. Su voz no era melodiosa como la de los hombres del palacio. Era profunda, algo ronca, pero cortaba el silencio como una navaja. Cada palabra estaba grabada en la tierra como si sellara un nuevo pacto entre ellas y el cielo. Cantad al Señor, porque ha triunfado en grandeza. Ha arrojado al mar al caballo y a su jinete. Las mujeres repetían, y luego creaban sus propios versos. Alababan a aquel que veía su dolor cuando nadie más lo veía. Lo alababan por cada nacimiento que no se contaba, por cada lágrima que caía en el lodo. Alababan al Dios que las había hecho cruzar no solo el mar, sino también los años de opresión sin perder la fe. Los hombres se detuvieron. Muchos observaban en silencio. Otros sonreían con emoción. Nadie se atrevía a interrumpir, porque no había distracción, había una respuesta. Mientras Moisés cantaba la obra de Dios, Miriam dio forma humana a la liberación. Mientras él hablaba de las aguas, ella mostraba lo que sucedía después. La travesía no terminó con los pies secos, terminó cuando el pueblo aprendió a regocijarse de nuevo. Y fue Miriam quien enseñó. Los niños aplaudieron. Los jóvenes intentaron imitar sus pasos y los ancianos, con lágrimas en los ojos, vieron en ella el cumplimiento de lo que muchos habían olvidado, que la profecía también danza, porque la profecía de Miriam no llegó con piedras ni tablas, llegó con movimiento, con piel sudorosa, pies descalzos y sonido vibrando entre los huesos. Mientras el sol comenzaba a ponerse y las mujeres se retiraban sin aliento, Miriam se quedó en el centro del círculo. Sus manos aún sostenían la pandereta, ahora manchada de arena y lágrimas. Miró a su alrededor. La gente celebraba, pero ella sabía, el desierto comenzaba. El hambre, la sed y el miedo aún vendrían. Todavía habría noches en las que la fe sería una lucha. Pero nadie podía negar que Dios también se revelaba en los cuerpos de las mujeres. Bajó la pandereta. Sus ojos se encontraron con los de Moisés. A lo lejos, él no habló, pero inclinó levemente la cabeza como si reconociera algo sagrado. Miriam sonrió. Entre las aguas y el canto había encontrado su voz y al pueblo, su ritmo. El desierto no era solo un silencio inmenso. Era un murmullo constante entre las montañas áridas y los pies exhaustos. El polvo se levantaba con cada paso y se instalaba en el alma como un recuerdo sin resolver.
Las tiendas se armaban al anochecer y se derrumbaban al amanecer, y entre la escasez y el miedo, una constante: el agua. Nadie podía explicarlo con exactitud, pero cerca del campamento siempre aparecía un pozo, a veces una roca, a veces un manantial, a veces una grieta en la tierra, y de allí fluía suficiente agua para saciar la sed de tribus enteras, rebaños, niños y ancianos. Algunos decían que era un milagro, otros un misterio, pero los sabios lo sabían: era por Miriam. El Talmud lo registra sin vacilación: el maná vino por mérito de Moisés, las nubes de gloria por Aarón. Pero el agua que acompañó a Israel, fue su don, pero ella nunca reivindicó mérito alguno. Miriam caminaba entre las mujeres con el rostro cubierto por el polvo del servicio. No llevaba bastón, ni hablaba al pueblo reunido, pero su mirada recorría las filas como si sintiera sed por todos ellos. Cuando el agua brotaba, ella siempre era la primera en arrodillarse para distribuirla como la partera de un milagro invisible. Hubo una noche entre Refidim y Horeb, en la que los hombres discutían sobre el origen del manantial. Moisés consultó al Señor. Aarón revisó los registros, y Miriam, sentada en una roca, simplemente escuchaba. Una de las mujeres a su lado dijo: «Sin agua, nuestros hijos mueren». Miriam respondió sin volver la cabeza: «Lo que fluye hoy es lo que ayer se contuvo. Cada lágrima de una mujer se convierte en un manantial cuando llega el momento». Nadie entendió, pero al día siguiente, una nueva roca se partió y de ella brotó agua más dulce que las anteriores. Tras bambalinas de fe, Miriam intercedió no como Moisés, con los brazos alzados en la montaña, sino con las manos heridas por el servicio y los oídos atentos a los susurros que los sacerdotes no oían. Conocía el desierto como una madre conoce la fiebre de su hijo. Sabía cuándo el pueblo soportaba y cuándo estaba al borde de la rebelión. Y en cada acceso de sed, su mirada no se dirigía al cielo, sino al seno de la tierra. Un día, un grupo de hombres se burló: «Es solo una coincidencia. El agua aparece porque Moisés ora». Miriam escuchó y guardó silencio. Esa noche, sin embargo, no durmió. Caminó hasta el borde del campamento, se arrodilló sola en la arena y susurró la canción que una vez había cantado junto al mar, no por vanidad, sino por pacto. Al amanecer, apareció un nuevo pozo, sin oración pública, sin vara golpeando la roca, solo silencio, y la sed quedó saciada. Con el tiempo, algunos comenzaron a comprender. El agua no siguió a Moisés ni a los hombres, la siguió a ella. Pero había un precio. Miriam se volvió cada vez más silenciosa. Su cuerpo se cansaba más rápido. Le temblaban las manos mientras lavaba la ropa. Las mujeres la cuidaban con ternura, pero ella se negaba a descansar. Sabía que su presencia no solo era una guía, sino también un sustento. Mientras estuviera allí, el pueblo no moriría de sed. No era solo el pozo lo que seguía a Miriam. Era la promesa que Dios ve, oye y también siente a través de las mujeres, a través de quienes no escribieron mandamientos, sino que lavaron los pies de quienes los portaban. Y en el corazón del desierto, entre rocas y polvo, eso fue suficiente. Ella nunca pidió reconocimiento, pero el agua conocía su nombre. Números 12. El desierto ya no era solo una transición, se había convertido en un lugar de residencia. El tiempo giraba en ciclos y los días parecían repetirse como ecos infinitos. Las tiendas, antes erigidas con esperanza, ahora se alzaban con resignación, y en el centro del campamento, la carga del liderazgo se hacía más pesada a cada paso. Miriam caminaba entre rostros familiares, pero algo había cambiado. El respeto que una vez la envolvió parecía haberse derretido en el viento cálido.
Las mujeres aún la miraban con silenciosa admiración, pero los hombres la miraban de manera diferente. Ya no era reverencia, sino desconfianza o, peor aún, indiferencia. Se sentaba en silencio cuando la gente se reunía. Sus consejos ya no eran escuchados con la misma atención. Las decisiones venían de arriba, de un lugar que conocía bien, pero del que gradualmente había sido apartada. Era como un muro invisible. Se había abierto un vacío entre ella y sus hermanos. Aarón, una vez su aliado, ahora permanecía siempre al lado del otro. Moisés, inmerso en el silencio y la distancia, se había vuelto inalcanzable. Sus palabras, al pronunciarlas, eran como decretos. La voz que una vez había tartamudeado entre canastas y juncos, ahora se dirigía al pueblo como si hubiera trascendido el alcance de la carne. Miriam observaba, consciente de que algo se gestaba en su interior. No era envidia, era dolor. El dolor de alguien que había forjado caminos con sus propios pies y fue abandonada fuera de la tienda. En las noches en que el campamento dormía, ella se sentaba afuera, con la mirada fija en la oscuridad. Recordaba el mar, la pandereta, la danza que daba voz a la multitud. Recordaba a las madres que la llamaban, a los niños que la seguían, los días en que su presencia era una respuesta. Ahora era ausencia. Una mañana, al acercarse a las tiendas de los líderes, oyó susurros. Los hombres hablaban entre sí sobre decisiones tomadas, sobre mensajes recibidos de lo alto, y su nombre no se mencionaba. El silencio pesaba más que cualquier palabra pronunciada. Esa tarde se sentó frente a Aarón. ¿Cuándo dejé de ser parte de esto? Él no respondió de inmediato. Evitaba su mirada, moviendo pequeños objetos frente a él, como si buscara en sus manos una excusa que su boca no podía encontrar. «Nadie te excluyó», murmuró. «Entonces, ¿por qué ya no me escuchan?» Su hermano suspiró. «Las cosas han cambiado. Moisés tiene una relación diferente ahora». Miriam asintió lentamente. Las palabras no la sorprendieron. Confirmaron lo que el silencio ya gritaba. «Pero yo también fui llamado. Yo también escuché. Yo también llevé. ¿Por qué la revelación ahora es solo para uno?» Aarón levantó la vista. Su mirada estaba cansada. No era un enemigo, pero tampoco un escudo. Quizás porque el tiempo ha exigido otra clase de voz. Ella sonrió, no con alegría, sino con la tristeza de quien reconoce que ya no hay un altar donde antes había un lugar. En los días siguientes, las distancias se acrecentaron. Miriam ya no se acercaba a las reuniones, observaba desde lejos y ardía por dentro. En soledad, sus oraciones se hicieron breves. Sus manos, antes extendidas con fervor, ahora se cerraban en la oscuridad de la tienda. La voz que una vez guió a las mujeres en el canto de la libertad, ahora temblaba entre el silencio y el recuerdo, pero el fuego no se había extinguido. Había algo latente allí, una llama herida, pero viva. Empezó a hablar con otras mujeres, en pequeños grupos, en susurros. Palabras sobre justicia, sobre la memoria, sobre el olvido de quienes habían servido desde el principio. No era rebelión, era un grito. Pero en el desierto, incluso el dolor silenciado puede convertirse en una amenaza. Las palabras se extendieron, las miradas volvieron a ella, no con reverencia, sino con tensión. Y los rumores comenzaron a circular entre las tiendas. Sabía a dónde la llevaría esto, pero no se acobardó porque la canción aún ardía en su interior, y aunque la voz se había silenciado, el desierto ya conocía su nombre. El aire era denso esa mañana, no había viento ni sonido, solo la tensión de una espera indescriptible. Miriam lo sabía. Incluso antes de que las miradas se posaran en ella, incluso antes de que las voces se callaran, algo en su interior ya ardía, como si su propio cuerpo reconociera que había cruzado la línea, no por audacia, sino por haber hablado donde se esperaba silencio. Sintió un hormigueo en la piel, primero en los brazos, luego en el rostro.
El calor que siempre la había acompañado dio paso a un extraño frío interno, como si su sangre dudara en circular. La gente se apartó. Fue un movimiento instintivo, no de desprecio, sino de miedo. Miriam cayó de rodillas, no lloró. Se miró las manos blancas, como si hubieran perdido todo el color. Su carne parecía arena, su tacto estaba ausente, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Alguien gritó y otro repitió, ¡Inmunda! No hizo falta más. Aaron corrió hacia ella, pero se detuvo a pocos pasos. Tenía el rostro pálido y los ojos húmedos. Había culpa, pero también impotencia. Intentó levantarse, sus piernas cedieron, el suelo la recibió con brusquedad. A su alrededor, la gente se apartaba en círculo, como si el espacio mismo necesitara protegerse. Los sirvientes llegaron no con agresividad, sino con órdenes. Tenían que hacer lo que se les había ordenado, la llevarían no a juicio, sino al exterior. La travesía hasta el borde del campamento fue lenta. 2 hombres la guiaron, pero no la tocaron. Solo le indicaron la dirección. Miriam caminaba con los pies arrastrando polvo, la capa rasgada y el cuerpo inestable. Tras ella, la gente susurraba. La profetisa, la que cantaba, la que danzaba junto al mar, ahora impura, ahora aislada. Al llegar al borde, la dejaron allí sin explicaciones, sin promesas, solo el silencio de las piedras. El tiempo se disolvió. No había tienda ni sombra, solo la árida inmensidad y el cuerpo que dolía sin cesar. La piel se desprendió en partes, el rostro ardía. Los labios se agrietaron, pero lo que más dolía no era la enfermedad, era el vacío. Miriam recordó la pandereta, el pozo, los partos. Recordó la risa de las mujeres, los pasos firmes, la autoridad silenciosa. Ahora nadie la veía como una guía ni una hermana, solo como una sentencia viviente. Los días pasaban. No contaba, pero sentía. Las noches eran frías, su cuerpo temblaba y, incluso cuando el calor regresaba durante el día, no le reconfortaba el alma. Pensó en sus hermanos. La recordarían. ¿Decían su nombre en las reuniones? ¿O ahora era solo un nombre entre las ausencias? Una tarde oyó pasos. No eran muchos, solo uno. El sonido se acercaba lentamente. Miriam intentó levantar la vista, pero la luz la cegó. Sintió la sombra cubrir parte de su rostro y entonces oyó una respiración familiar, sin palabras, solo la presencia. La visitante se arrodilló sin tocarla. Permanecieron allí en silencio. El gesto dijo más que cualquier súplica. Después de un rato, el sonido de los pasos alejándose fue absorbido por el viento. A la mañana siguiente, algo en su interior cambió. El dolor seguía ahí, pero el vacío había cesado. Era como si el exilio no fuera un castigo, sino más bien un pulido. Su cuerpo comenzó a recuperarse lenta, imperceptiblemente. Las heridas se secaron, las manchas retrocedieron, su rostro recuperó la sensibilidad hasta que un día los pasos regresaron. Esta vez fueron varios. Los hombres la rodearon con menos miedo. Uno de ellos la miró con firmeza y le dijo, «Puedes volver». Miriam no respondió. Se levantó con dificultad. No era la misma. No hubo alegría en su entrada, ni aplausos. Pero al cruzar de nuevo las tiendas del pueblo, las miradas que la seguían transmitían algo inexistente, reverencia sin ilusión. No era intocable, era humana. Y allí, entre el polvo y la sanación, Miriam comprendió lo que significaba ser profetisa. No se trataba solo de escuchar, sino de perseverar. El tiempo transcurrido fuera del campamento no seguía el ritmo de los hombres, no se medía por tareas, asambleas ni murmullos colectivos. Allí donde habían dejado a Miriam, el tiempo era diferente, más lento, más cortante. Cada minuto parecía contener el peso de una vida entera. El polvo era el único compañero constante, cubría los pies, se filtraba en la ropa, se alojaba en el cabello.
No había sombra, solo un trozo de tela extendido entre las rocas, improvisado como refugio para los días en que el sol caía a rayitas sobre la piel. Miriam no hablaba, no había nadie que lo hiciera. El mundo se había alejado con precisión quirúrgica. Nadie se atrevía a visitarla, ni siquiera las mujeres más cercanas, las que una vez habían bailado a su alrededor, ahora evitaban pronunciar su nombre en voz alta. Era como si hubiera dejado de existir. Sus manos heridas temblaban al menor esfuerzo. Su cuerpo, antes firme, ahora obedecía lentamente. La profetisa, que había dirigido los cantos, ahora se inclinaba a recoger agua con esfuerzo, como si cada gota fuera rescatada de su alma. En los primeros días intentó orar, pero las palabras murieron en su boca, no por falta de fe, sino por vergüenza. La voz que una vez dirigió las alabanzas ahora se acalló ante su propio eco. Por la noche, el frío era más intenso que la lepra. Se acurrucó entre sus ropas, escuchando los sonidos distantes del campamento. Risas, voces, pasos, todo seguía su curso sin ella. Era como presenciar su propia ausencia. Había momentos en que sentía rabia, no hacia los demás, sino hacia sí misma. Recordaba las palabras que había pronunciado, las expresiones sombrías, los pensamientos no confesados. Todo volvía como un látigo invisible, pero el exilio tenía su forma de purgar. Con el paso de los días, la rabia dio paso al silencio, y del silencio surgió la escucha, no como antes, cuando había oído la voz, sino una escucha diferente, dirigida hacia su interior. Empezó a percibir lo que aún permanecía, su fragilidad, su orgullo herido, su misión, que ahora parecía lejana como un espejismo. Recordó el mar, la pandereta, la canción que había incendiado el desierto. ¿Aún le pertenecía aquello o se había convertido en un simple recuerdo repetido por la gente? Una mañana, el viento trajo consigo un sonido apagado, algo así como un movimiento inusual en el campamento. No era una conmoción, era una pausa. Solo al anochecer lo comprendió. Nadie se había ido. La gente la esperaba. 7 días de purificación, de suspensión, de silencio colectivo, en respeto a un error y a una historia. El desierto, que antes solo había sido una prueba, ahora se convirtió en un espejo. El rostro de Miriam, quemado y sanado, reflejaba el rostro de un pueblo que también cometía errores, que también olvidaba, que también necesitaba detenerse. Cayó de rodillas, no por debilidad, sino por gratitud. El tiempo que había pasado fuera del campamento no la había borrado, no había anulado lo que había hecho, sino que había pulido lo que haría. Al 7º día, se levantó sin prisa, se arregló el cabello, se lavó la cara con el último agua de su cántaro, se ajustó la capa sobre los hombros y dio sus primeros pasos hacia el pueblo. No hubo trompetas ni procesiones, solo silencio, pero un silencio diferente, respetuoso. Un pasillo se abrió entre las tiendas. Hombres y mujeres bajaron la mirada. Los niños la observaron con curiosidad. Los ancianos suspiraron. Y Miriam pasó no como la profetisa que regresaba a su posición, sino como la mujer que regresaba a la vida. El honor ya no estaba en la posición, estaba en la permanencia. Ella había resistido, y el pueblo al no irse había comprendido. Su sanación fue también la sanación de ellos. Su regreso no olía a victoria, sabía a polvo. Miriam regresó al campamento con un nombre familiar, pero de apariencia extraña. No fue rechazada, pero tampoco la esperaban. Su lugar seguía siendo al margen, visible para todos, pero fuera del alcance del oído. Los niños la observaban con cautelosa curiosidad. Algunos se acercaron buscando su mirada, pero sus madres los apartaron pronto, como si ya no supieran qué podían o debían aprender de ella. La tienda que le ofrecieron era más pequeña que la anterior. Estaba ubicada en un rincón discreto, lejos del altar y de las asambleas.
Las mujeres la visitaban con respeto, pero no con frecuencia. Los hombres pasaban junto a ella como se pasa junto a una piedra antigua, reverentes pero inactivos. Miriam lo notó. No había lamentación en su rostro, pero el silencio era denso. Aún veía, aún sentía, aún oía las voces nocturnas del desierto y los movimientos invisibles en los corazones de las mujeres, pero ya no hablaba como antes. La profecía era ahora un susurro que guardaba en su pecho. Lo que antes fluía como una canción, ahora fluía como una lágrima no derramada. Pasaba sus días observando. Sus hermanos siempre estaban en movimiento. Moisés estaba más distante que nunca. Aarón estaba consumido por las responsabilidades. Seguían tomándose decisiones, pero sin su mirada, sin su consejo. No había espacio para sus palabras, y en cierto modo ella comprendía. Hubo un tiempo en que su voz guiaba. Ahora tenía que aprender a transmitir la revelación sin escenario, sin tambor, sin público. Era una presencia diferente. En lo profundo de la noche, se sentó fuera de la tienda, envuelta en su capa, mirando el vacío entre las estrellas. Recordó el mar, el pozo, los bailes, el polvo en los tobillos de las chicas que una vez la imitaron. Era como si todo le hubiera sucedido a otra persona, pero no era arrepentimiento, era aceptación. El mensaje aún la conmovía, solo que ahora no buscaba aplausos, ni siquiera una respuesta. Simplemente reposaba en su interior como un fuego contenido, aún encendido, pero sin ostentación. Una tarde, una joven fue a verla. Llevaba en brazos a un niño con fiebre. No era la primera vez, ni sería la última. Miriam no preguntó nada. Le tocó el pulso, sintió su piel cálida y recitó en voz baja una canción antigua, la misma que tantas veces había arrullado vidas entre el nacimiento y el llanto. La mujer esperó en silencio. Después de unos minutos, Miriam mojó un paño en agua fría, lo escurrió y lo colocó sobre la frente del niño. Lo hizo todo con gestos suaves, sin prisas, como si lo hiciera no solo con las manos, sino con todo el cuerpo. La fiebre remitió. La mujer no dijo gracias, simplemente tomó la mano de Miriam un momento y se fue. Se quedó allí con la mirada fija en el horizonte. La soledad ya no dolía. Era su hogar. Había comprendido que la profecía no desaparecía, solo cambiaba de forma. Ya no era una trompeta, era un murmullo. Ya no era un tambor, era un pulso. Ya no era público, era íntimo. El desierto ahora le hablaba otro idioma, y Miriam aprendió a responder con su cuerpo, con la escucha, con simplemente estar allí. No todos la veían, pero el cielo aún la veía, y eso era suficiente. La historia apenas comienza. Regístrate ahora, dale me gusta y comparte para que más personas tengan acceso a las historias que el tiempo ha intentado borrar. Seguimos con la mirada puesta en el pasado y el corazón atento. La montaña permanecía imponente, vasta, quieta, pero era como si respirara. A la sombra de sus laderas, la gente acampaba con reverencia. Había voces, movimiento, preparación. Sin embargo, en el corazón de Miriam residía la memoria. Sentada en una roca irregular, con las rodillas en alto y la mirada fija en el vacío, escuchaba más el pasado que el presente. Los rostros de los niños hebreos acudían a su mente con una claridad inusual, algunos vivos, otros ya no, y entre ellos un recuerdo insistía en regresar, el momento en que de niña esperaba junto al Nilo el destino de su hermano. Recordaba el agua oscura, el balanceo de la cesta, la respiración contenida y ese instante en que el tiempo parecía doblarse. La niña, que observaba el curso de la historia con ojos de vigilante, se había disuelto en los senderos del desierto entre el dolor y el castigo, entre canciones y silencios. Las voces del pueblo resonaban en la distancia. Los hombres se preparaban para subir. Aarón y Moisés caminaban entre las tiendas, rodeados de líderes.
Intercambiaban instrucciones, señales, palabras. Y Miriam allí observaba como si presenciara una obra realizada por otros. Ya no era parte activa, pero el eco de la montaña aún la conmovía. Recordó cuando todo había comenzado, cuando la profecía no llegaba por imposición sino por ardor, cuando el cántico precedía a la orden, cuando el cuerpo danzaba ante la autorización. Había pureza en esa fe, una audacia sin arrogancia, una confianza sin cálculo. Ahora todo era estructura, la adoración tenía forma, liderazgo, jerarquía, y lo que antes fluía como una fuente, ahora se leía como un decreto. Miriam no cuestionó por rebeldía, cuestionó porque sentía, porque aún había algo en ella que latía cuando el viento soplaba a la derecha de la roca, cuando el murmullo del pueblo sonaba a lamento, no a queja, cuando la mirada de las mujeres se cruzó con la suya y no hicieron falta palabras. Fue en ese silencio que cerró los ojos y vio no una nueva visión, sino un regreso. Estaba de vuelta en Egipto, el campo de arcilla, las manos de su madre, la tensión en la mirada de Amram y la promesa pronunciada en voz baja, nacida en el vientre de la niña. Él vendrá. La escuchó no con los oídos, sino con el cuerpo. Tenía solo 6 años cuando profetizó, no sabía conjugar los verbos del sacerdocio. Desconocía las leyes de la pureza, pero conocía el dolor de su pueblo, y eso le bastaba. La llama que la había tocado allí aún ardía. Miriam respiró hondo. La edad había llegado con más peso que la gloria. Su cuerpo ya no respondía con la misma firmeza. Sus ojos reflejaban más cansancio que brillo, pero había algo que ni siquiera el tiempo podía borrar: el recuerdo de la llamada. Se levantó lentamente. El sol caía a plomo sobre las rocas, proyectando largas sombras que danzaban con el viento. La montaña permanecía quieta, pero su presencia estaba viva, y Miriam, incluso desde lejos, reconoció su pulso. A su alrededor, nadie se daba cuenta, todos estaban ocupados, todos atentos a lo sagrado que vendría de arriba. Pero ella lo sabía. Lo sagrado también estaba en los márgenes, en los espacios, entre un decreto y una canción, entre una orden y una lágrima. La montaña sería el escenario de revelaciones que cambiarían la historia. Pero antes de eso, Miriam necesitaba recordar quién era, no por vanidad, sino por identidad. Caminó hacia una ladera vacía, donde el sonido de la multitud se convirtió en solo un murmullo. Allí volvió a sentarse, recuperó su postura anterior, cruzó los brazos sobre las rodillas y en silencio dejó que el recuerdo se transformara en oración, sin palabras, sin forma, solo presencia. Porque, aunque la profecía ya no se manifestaba en visiones, aún podía vivirse en silencio. Y ella lo comprendía bien. El desierto nos enseña a contar el tiempo de otras maneras, no por las estrellas ni los ciclos de cosecha, sino por los silencios que se acumulan entre las tareas. Las mujeres lo sabían mejor que nadie. Miriam caminaba entre ellas como si ya no necesitara ser vista. Los días de panderetas y danzas parecían lejanos. Ahora sus pasos eran ligeros, su mirada baja, pero dondequiera que iba había una especie de orden, un respeto que no provenía de su posición, sino del recuerdo. Las tiendas de las mujeres estaban en el lado este del campamento, cerca de los rebaños y las piedras planas donde se golpeaba la ropa. Allí el sol era más fuerte, el polvo más fino. Pero también era donde las sonrisas insistían en aparecer, aunque discretamente era donde persistía el cuidado. Mientras los hombres discutían sobre fronteras y leyes, las mujeres lavaban heridas, cosían mantos rotos y compartían lo poco que quedaba del maná. Mientras los líderes alzaban las manos al cielo, se arrodillaban en el suelo para levantar a los niños. Miriam observaba todo e hizo más que observar. Recogía ollas vacías, cambiaba ropa, escuchaba las quejas de la gente sin interrumpir. A veces
Simplemente se sentaba junto a una mujer exhausta y se quedaba allí sin consejos, sin promesas, solo presencia. Había días en que la gente se detenía. Eran días de decisión, de enfrentamientos entre nombres y símbolos. Las tribus se reunían, los jefes hablaban. Pero allí, entre los tendederos improvisados y los cubos de barro, las decisiones que mantenían a la gente con vida eran otras. ¿Quién cuidaría al bebé que no paraba de llorar? ¿Quién consolaría a la joven que había perdido a su marido en la última travesía? ¿Quién ayudaría a la anciana que ya no podía caminar hasta el manantial? Miriam sabía dónde vivía cada mujer. Conocía los nombres de sus hijos, las costumbres de los enfermos, los dolores que no llegaban al altar. También sabía cuándo se requería silencio y cuándo la palabra sanaba. Y todo esto lo hacía en silencio. No había títulos, ni decretos, ni bendiciones públicas. Pero la memoria la acompañaba. Las jóvenes la llamaban la que escucha. Las mayores simplemente sonreían al verla. Una tarde, una mujer se acercó a ella con los ojos hundidos. Llevaba una palangana y una expresión que ocultaba más de lo que revelaba. Miriam no preguntó nada. Tomó la palangana, se sentó a su lado y comenzó a lavar la ropa con ella. Después de unos minutos, la mujer habló. Habló de viejos dolores, de un hijo que se había mudado, de un esposo que nunca regresó de la guerra, de un cuerpo que ya no procreaba. Y mientras hablaba, lloraba. Miriam solo escuchaba. Al final, se secó las manos en su propio manto, tocó suavemente el hombro de la mujer y dijo una sola frase: «Aún estás viva». La mujer asintió en silencio, como si hubiera regresado a su cuerpo después de mucho tiempo. Estas cosas no fueron registradas por los levitas, no se cantaron en los salmos, pero fueron el tejido invisible que evitó que el pueblo se desmoronara. En las noches cálidas, Miriam se sentaba con algunas mujeres mayores alrededor de pequeñas fogatas. Contaban historias, no de milagros, sino de espera, no de ángeles, sino de costura. Era allí donde se preservaba la verdadera tradición. Había una sabiduría que no se expresaba en voz alta, una fuerza que no ocupaba púlpitos. Miriam era su guardiana. Veía crecer a los niños. Sabía quién aprendería a leer, quién cuidaría del rebaño, quién se dejaría llevar por su propia inquietud. También sabía quién, entre los hombres, nunca la pediría y la aceptaría. Ya no buscaba reconocimiento. Sabía que el liderazgo que perdura no es el que brilla, sino el que perdura. Y lo que ella perduraba ahora era invisible, pero esencial. La noche llegó más fría de lo habitual. La arena, que antes había sido abrasadora, ahora quemaba por dentro. Miriam dormía envuelta en dos mantos, con el rostro vuelto hacia el este, donde siempre regresaba el sol. Pero esa noche, antes del amanecer, llegó el sueño. Estaba de nuevo a orillas del Nilo. Allí no existía el tiempo. No era la mujer madura ni la silenciosa profetisa del desierto. Era solo la niña, sus pequeñas manos ocultas entre los juncos, los ojos bien abiertos, el corazón latiendo como un tambor. El río fluía oscuro, lento, profundo, y frente a ella, la cesta. No un símbolo, no un recuerdo, sino real. La misma cesta con alquitrán en las grietas y esperanza entre las telas. Dentro, un bebé dormía inmóvil, como si el mundo a su alrededor no tuviera dientes. Miriam lo cuidaba como la primera vez, pero ahora, desde el lugar del recuerdo, veía lo que antes no había notado. Vio temblar la mano de su madre al soltar la cesta. El rostro de su padre estaba cubierto no solo de dolor, sino también de vergüenza por no poder protegerlo. Se vio a sí misma tan pequeña y tan sola, sosteniendo con la mirada el hilo de la promesa. En su sueño, el viento soplaba distinto. La vegetación se movía como si susurrara secretos que solo ella podía comprender. Y el agua parecía llamarla.
Quiso correr, zambullirse, agarrar la cesta antes de que se la llevara la corriente, pero no pudo. Algo la sujetaba al suelo. No el miedo, sino un propósito. Tenía que esperar, tenía que observar. Entonces vio a la princesa, distinta a su recuerdo real, ahora más nítida, más humana. La mujer que sacó al bebé del agua no tenía una mirada arrogante, sino curiosa. Una mirada que no se movía por la compasión, sino por el reconocimiento. Y allí, en esa orilla suspendida entre los tiempos, Miriam comprendió. Ese momento no había sido solo por su hermano, también había sido por ella. Fue allí donde nació su fe, no en los desiertos, ni en las canciones, sino en el silencio del Nilo. Allí donde no había público, donde no había certeza, donde el miedo era más fuerte que el coraje. Pero aún así, se quedó. El sueño se disolvió con el amanecer. Miriam despertó con los ojos húmedos. Hacía mucho que no lloraba, pero no era un lamento sino un reencuentro. Se levantó lentamente. El desierto seguía dormido. Las tiendas estaban en silencio. Solo unas pocas aves cruzaban el cielo. Caminó hasta una pequeña elevación desde donde podía ver la llanura a lo lejos y más allá, un recuerdo de Egipto diluido en las montañas del pasado. Se sentó en una roca y cerró los ojos. El rostro de la niña aún vivía en ella, la que esperaba, la que se arriesgaba, la que hablaba en el momento oportuno. Y eso fue suficiente, porque aunque la voz de la mujer ahora era baja, la fe de la niña permanecía intacta y nadie podía arrebatársela. La primera señal no apareció en su cuerpo, sino en el pozo. Durante días, las mujeres habían buscado agua antes del amanecer. Siempre encontraban el mismo manantial claro, abundante, brotando entre las piedras secas con una fidelidad que ya no causaba sorpresa. Era como si el manantial hubiera aprendido a obedecer. Sin embargo, esa mañana, el agua tardó en aparecer. No se secó del todo, simplemente vaciló. Miriam, acostada, abrió los ojos con una pesadez inusual. Su cuerpo parecía haber absorbido todo el polvo del desierto. Su respiración era entrecortada, sus dedos entumecidos, y su rostro, antes firme, ahora se hundía en su propia piel. Pero no se quejó. Se levantó como pudo, se apoyó en la pared de la tienda y permaneció allí, escuchando. Afuera, voces confusas hablaban del agua. Algunos mencionaban el calor, otros la tierra. Nadie dijo su nombre, y ella tampoco dijo nada. Los días siguientes trajeron más señales. El pozo fluía cada vez más débil. Era necesario cavar más profundo, acarrearlo rápidamente. Había sed, una creciente inquietud en los rostros de la gente. Dentro de la tienda, Miriam se retiró. Las mujeres más cercanas a ella notaron el cambio. Intentaron ofrecerle hierbas, caldos, aceites aromáticos. Miriam sonrió amablemente, pero lo rechazó todo. Lo que le sucedía no era solo físico, era un vaciamiento, como si el tiempo se llevara poco a poco todo lo que quedaba. Ya no caminaba. Ya no asistía a partos, ni recogía los trapos de los niños, simplemente permanecía. Respiraba lentamente, observaba con ojos apagados, y sin embargo donde descansaba había silencio. Un día, una joven se acercó a la tienda. Llevaba un cántaro y una mirada angustiada. Dijo que el pozo parecía haberse cerrado. Las otras mujeres murmuraban oraciones. Algunos hombres buscaban alternativas. Miriam escuchó sin moverse. Después de un largo rato, dijo: «A veces lo primero que se seca no es el manantial, sino lo que lo sostiene». La joven no entendía, pero lo sentía. Se fue en silencio, como si llevara algo que no podía nombrar. Esa noche, Miriam estaba sola. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían más cerca que nunca. Se giró de lado, con la piel ardiendo y el pecho pesado. Cada respiración era más lenta, pero había paz. El pozo a lo lejos también quedó en silencio. Era como si el agua estuviera esperando.
A la mañana siguiente, las primeras personas que llegaron al manantial solo encontraron piedras secas. No había humedad, ni goteo, ninguna esperanza escondida en el lodo. El pozo había quedado en silencio, y nadie podía explicar por qué. El cielo sobre Cádiz parecía más alto ese día. El viento soplaba con menos fuerza. Una extraña quietud flotaba sobre el campamento, como si el desierto mismo respirara con más calma. No hubo ningún anuncio, ninguna señal, solo el silencio que precede a lo irreversible. Miriam despertó antes del amanecer. Sus ojos hundidos se abrieron con dificultad, pero había claridad en ellos. Reconoció la textura de la tienda, olió el lino, el sabor seco en su boca, y supo, era el último día. No se levantó, simplemente se ajustó la capa alrededor del cuerpo y apoyó la mano en el pecho como sellando lo que llevaba. Sin lágrimas, sin miedo, sin remordimientos, solo una especie de cansancio sereno, el tipo de cansancio que visita a quienes lo han dejado todo. Afuera comenzó la rutina. Se alzaron cántaros, las voces de los niños cortaron el aire, los hombres recogieron comida y discutieron rutas, y las mujeres, como siempre, se encargaron de los pequeños silencios que mantenían al pueblo unido. Pero faltaba algo: agua. Desde que el pozo se secó, Cádiz se había vuelto más árido de lo habitual. Los líderes no podían explicarlo. Los ancianos murmuraban entre sí y entre las tiendas. El nombre de Miriam comenzó a reaparecer, ahora con una entonación diferente, una que mezclaba recuerdo con urgencia. Dentro de la tienda lo oía todo. Sabía que la sed les haría recordar, pero también sabía que su memoria no dependía de ello. No quería despedidas ni ceremonias. No quería ser recordada como una heroína o una mártir, solo como alguien que había estado allí desde el principio, que había permanecido, que había sostenido. Al mediodía, dos mujeres entraron con cautela. Llevaban un paño limpio, un poco de aceite y un cuenco de agua recogido a lo lejos. Miriam sonrió al verlas. Eran jóvenes, mucho más jóvenes que ella cuando todo empezó. Se arrodillaron a su lado. Una le humedeció los labios con suavidad, la otra le tomó la mano. Ninguna habló, y era mejor así. El tiempo transcurría lentamente. Afuera, los hermanos no sabían nada. Moisés estaba en una reunión. Aarón estaba ocupado con el pueblo. Quizás lo supieran pronto, pero ella no los esperaba. Su tiempo con ellos ya había terminado. Al caer la tarde, el viento cambió. Se volvió más cálido, más constante. La tienda se movía suavemente. Las sombras comenzaron a crecer como largos brazos que cubrían la tierra. Miriam cerró los ojos. Por un instante, regresó a la orilla del río. Vio la canasta, oyó el llanto, olió el aroma a caña mojada y se vio a sí misma, una niña de pie, velando por lo imposible. Entonces vio a las mujeres danzando en el desierto, las panderetas vibrando como un suave trueno, la gente sin aliento, redescubriendo la libertad y ella hilando, cantando, guiando. Finalmente, vio el pozo, las aguas tranquilas y claras, la superficie reflejando su rostro envejecido pero aún intacto, y oyó no una voz, sino un antiguo susurro que provenía de su interior. «Has estado donde pocos se han atrevido a estar», exhaló lentamente. Su pecho se vació sin esfuerzo. Su cuerpo se relajó y se fue sin previo aviso, sin canción, sin multitud. Pero el desierto lo sabía, las piedras lo registraban, el viento llevó su nombre por las laderas de Cádiz, y allí, sin una placa, sin un altar, sin un púlpito, Miriam permaneció. El cuerpo fue enterrado entre las piedras, sin procesión, sin trompetas, sin discursos. La mañana en Cádiz continuó como las anteriores. La gente despertó sedienta, con quejas, con prisa. Se abrieron las tiendas, sus rostros bañados de luz, pero no de recuerdo. Miriam se había ido y el mundo no se detuvo. No hubo días de luto,
Ni tiempo para recordar, ni orden para silenciar los instrumentos, detener el trabajo o marcar el duelo. Solo quedó un vacío en el mismo lugar donde siempre había estado, en los márgenes. Las mujeres lo notaron. Sabían lo que significaba perder a uno de los suyos, no solo por afecto, sino por la historia. Porque no fue solo Miriam quien murió allí. Fue la voz de una generación que había sido silenciada antes de ser escrita. Tras bambalinas del campamento, algunas se reunieron no para una ceremonia, sino para consolarse. Se sentaron alrededor de piedras calientes. Hablaron en voz baja y recordaron. Cada una contó un detalle que la otra desconocía. Juntas, crearon un retrato que no cabría en los libros. Miriam con los pies empapados por el Nilo. Miriam cantando delante de todos. Miriam agarrando las manos de las parturientas. Miriam caminando entre las tiendas sin necesidad de permiso. Ninguna sabía dónde estaba la tumba. Solo sabían que estaba colocada en una grieta bajo piedras apiladas, lejos de las rutas principales. Una tumba entre 1000, sin nombre grabado, sin inscripción como tantas otras. La noticia de su muerte llegó tarde a los hombres. Cuando Moisés la oyó, no habló. Cuando Aarón la oyó, solo bajó la mirada. Ambos lo sabían, pero no sabían cómo reaccionar porque no había ningún ritual. Era una hermana, una profetisa, parte de la fundación. Pero no había un párrafo para su duelo, solo el seco registro de su ausencia, como si su muerte fuera una nota al pie. El pueblo, absorto en su sed, no se dio cuenta de lo que se había secado primero, su memoria. Al caer la tarde, una joven dejó una jarra frente a la tienda donde Miriam había dormido. En ella colocó una ramita de hojas y un trozo de tela manchada de vino. Era un gesto simbólico e íntimo, una forma de decir, alguien recuerda. Otros siguieron el ejemplo, y durante una semana, el lugar antes invisible se convirtió en un altar improvisado, con gestos pequeños, sencillos pero contundentes. Nadie lo ordenó, nadie lo autorizó. Era el duelo que no se concedía, el duelo de las mujeres, hecho en el secreto de sus manos, en la calidez de sus recuerdos, en la firmeza de quienes saben que el mundo avanza porque lo sostienen, aunque no se las vea. De noche, el viento soplaba entre las piedras de Cades, como un susurro ancestral. Tocaba las telas colgadas, barría el polvo, y a su paso traía un nombre que la tierra parecía no querer olvidar. El pozo no volvió al día siguiente ni al siguiente. Las mujeres se acercaron a las piedras como si volvieran a un cuerpo sin pulso. Cavaron con las manos, esperando la humedad. Pero la tierra seguía seca, los recipientes vacíos, los ojos inquietos. Y entonces llegó el murmullo, primero entre los sirvientes, luego entre los ancianos. Pronto llegó a los líderes y pronto todo el campamento pareció repetir la misma frase con variaciones: ¿dónde está el agua? Pero lo que nadie dijo en voz alta era lo que todos ya sabían. Había desaparecido y con ella algo invisible se había roto. Las mujeres recordaban. Recordaban cómo al amanecer Miriam caminaba en silencio hacia el manantial. Recordaban cómo tocaba la superficie del agua, no como quien bebe, sino como quien saluda. Recordaban los días en que la sed amenazaba y ella simplemente observaba el cielo antes de que brotara el pozo. Ahora no había nadie que la vigilara. La tierra se endureció, el clima se volvió más duro, los animales se inquietaron, los niños lloraron con los labios agrietados, y la gente que antes caminaba en silencio ahora alzaba la voz, no por el agua, sino por su ausencia. La ausencia que dolía no era la del manantial, sino la suya. Miriam siempre había estado allí, entre tareas y voces, sin fanfarrias. Nunca reivindicó su poder, nunca levantó un palo, pero de alguna manera sostuvo la corriente. La vida fluía donde quiera que iba, como si el desierto mismo cediera a su paso.
y ahora, sin ella, el desierto se endurecía. Algunos decían que era una coincidencia, que la roca se había secado por agotamiento natural, que el manantial se había movido, pero había vacilación en cada argumento, como si la boca misma dudara de lo que decía. Llamaron a Moisés. Llegó con paso pesado, escuchó las quejas, miró al pueblo, miró al cielo, pero no dijo nada. Aarón también lo siguió en silencio. Lo sabían, no solo por el agua, sino por el dolor en los ojos de las mujeres, por la forma en que los niños cargaban las tinajas vacías, por la forma en que los ancianos suspiraban ante la piedra estéril. Algo había pasado con Miriam, que ni siquiera los profetas podían reemplazar. En las afueras del campamento los pastores cavaban hoyos. Los guerreros buscaban rutas alternativas. Pero lo que todos realmente deseaban era lo que nadie podía devolver: la presencia que sostenía, incluso en silencio. Un grupo de mujeres se sentó en silencio junto al manantial seco. No rezaron, simplemente permanecieron allí como solía hacerlo Miriam, como si el simple hecho de estar allí también fuera una forma de súplica. Esa noche, el pueblo durmió con la garganta irritada y el corazón inquieto. Los niños roncaban a trompicones, los animales se acurrucaban buscando sombra, y el cielo permanecía inmóvil. En la oscuridad del amanecer, alguien escribió su nombre en una piedra lisa enterrada cerca del manantial, no con un cincel, sino con tinta, simplemente con un dedo trazando el polvo. El nombre sería borrado por el viento, pero en ese momento bastó saber que la habían recordado. La sed pasaría, el agua algún día volvería, pero lo que Miriam había ofrecido, nadie más podía ofrecerlo. El tiempo había doblegado los hombros de Aarón, ya no caminaba con el mismo orgullo y el peso de su túnica sacerdotal parecía doblegarlo. Sus ojos, que una vez habían escudriñado las llamas del altar, ahora buscaban la tierra. Respiraba más despacio, hablaba menos. Moisés también había cambiado. Su rostro mostraba el resplandor que el pueblo veneraba, pero los rasgos debajo eran de piedra desgastada. El bastón aún lo acompañaba, pero no para abrir caminos, solo para sostenerlo. Su piel estaba marcada, su mirada distante. Ya no era el príncipe fugitivo, era el hombre que guiaba a un pueblo que ponía a prueba su fe sin cesar. Ambos guardaban un silencio cada vez mayor. Sentados a la sombra de la tienda, intercambiaban largas miradas, sin decir casi nada. Existía entre ellos la complicidad de quienes habían presenciado lo imposible y pagado un alto precio por ello. Sin embargo, algo entre ellos no regresaría: ella. Desde Kadesh, su nombre no se había vuelto a pronunciar, pero no porque la hubieran olvidado, sino porque no sabían cómo evocarla. Era una ausencia que crecía, que vagaba entre las tiendas, que cruzaba las asambleas, que acechaba en los vacíos dejados por las decisiones. En las noches despejadas, Moisés salía del campamento, subía pequeñas colinas y se quedaba allí, como buscando algo en el viento. Una de esas noches, Aarón lo siguió. Permanecieron uno al lado del otro. Ninguno habló. Hasta que, sin previo aviso, Moisés se tocó el pecho con la mano abierta. Aarón comprendió. Su nombre aún residía allí. Recordaban su risa de niña, los consejos dados al pie de la tienda, los silencios compartidos entre batallas internas. Recordaban cómo caminaba entre la gente sin querer ser vista y, sin embargo, se hacía notar. Recordaban las palabras que no dijo, los enfrentamientos que afrontó, la firmeza con la que soportó lo que ninguno de ellos podría haber soportado. Asimismo, en su ausencia comprendieron cuánto habían fallado en escuchar. Con ella tenían el equilibrio, la sensibilidad que los sacaba de la rigidez, la pregunta que inquietaba pero alertaba, el recordatorio de que la profecía no solo hablaba del cielo, sino también de la tierra, de la carne, del dolor de las mujeres. Ahora eso faltaba.
La estructura permaneció, los rituales subsistieron, la ley intacta, pero la escucha se había perdido en algún lugar entre el Sinaí y los años de travesía. Una mañana, Moisés le pidió a uno de los escribas más jóvenes que hiciera un recuento de los que aún estaban en el campamento desde los días de la travesía. La joven regresó unos días después con los nombres, leyéndolos en voz baja. Cuando terminó, hubo un largo silencio. «No hay nombres», dijo Moisés. La joven dudó. «¿Están todos aquí, señor?» «No están». Aarón apartó la mirada. Faltaba su nombre. Era como si el polvo la hubiera arrastrado, como si nunca hubiera bailado ante el pueblo, como si el agua nunca hubiera corrido a su lado, como si la hermana que los había acompañado desde los juncos del Nilo se hubiera evaporado con el pozo. Pero ambos lo sabían, y el desierto lo sabía, y a veces eso era más cierto que la propia tablilla. Moisés volvió a caminar lentamente. Aarón permaneció sentado a la entrada de su tienda, mirando el cielo, que ahora parecía más vacío. Ambos envejecieron con la certeza de que, de todos los errores que habían cometido, olvidarla era el que más les dolía. Porque no era intencional, era cultural, era estructural, era invisible. Y entre Moisés y Aarón, ella seguía allí, en el silencio, en el espacio entre el poder y el cuidado. Si algo de esto te conmovió, muestra tu apoyo, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal. Eres parte de esta reconstrucción. Y ahora, volvemos a la línea que une el dolor, la fe y la memoria. La llanura frente al Jordán resplandecía con la luz de una nueva era. La gente se acercaba al umbral de la promesa. El desierto quedaba atrás como una cicatriz larga y profunda, llena de historias sepultadas bajo piedras y pisadas. Había prisa en los ojos de los jóvenes, expectación en las manos de los mayores. Después de tanto caminar, se enfrentaban al cruce final. Sin embargo, entre los nombres que se preparaban para cruzar, una no fue mencionada. Ella no estaba allí. La ausencia de Miriam ya no era reciente, pero ahora, a esta orilla del río, dolía de una manera diferente, no como un anhelo, sino como una pregunta. ¿Dónde estaría si aún estuviera viva? El pueblo se organizaba. Los levitas reunían instrumentos. Los escribas ordenaban a las tribus. Las mujeres cosían sus últimas capas, pero entre sus rostros dispersos recuerdos, fragmentos de la mujer que ya no caminaba con ellas, pero que de alguna manera aún las acompañaba. No hablaban de ella, pero la sentían. Las ancianas contaban breves historias, susurraban sobre noches en las que el agua brotaba sin oración, sobre partos silenciosos, manos firmes que sostenían vidas, sobre la canción que cruzó el mar antes de las trompetas. Las jóvenes escuchaban en silencio y aprendían. Así fue como se cruzó con ellas, no con sus pies, sino con su testimonio. En esta nueva generación nacida en el desierto, pocos habían visto su rostro, pero todos conocían su nombre. Algunos lo pronunciaban con reverencia, otros con curiosidad, y otros simplemente lo conservaban. En el corazón de estas mujeres, Miriam floreció como una semilla antigua, plantada en el polvo, regada con lágrimas, fortalecida en la ausencia. Ella no entraría en la tierra, pero la tierra la llevaría en cada paso de quienes la cruzaron con niños en brazos, en cada canción cantada después de la cosecha, en cada pandereta tocada sin saber de dónde venía el impulso. Su ausencia se hizo presencia entre las filas, en los bordes de la tienda, en el cuidado de los enfermos, en el respeto a los ancianos, en la firmeza silenciosa de quienes hicieron mucho con casi nada. A lo lejos, el río fluía como un recuerdo. Las aguas, tan distintas del Nilo, aún guardaban un eco. Era como si la misma corriente que había llevado la cesta llevara ahora su recuerdo más allá de la orilla. No necesitaría pisar el terreno prometido.
Su fe ya lo había cruzado, y lo que ella era, la fuerza, la visión, la canción, el silencio, ya caminaba dentro de los demás. El pergamino se abrió lentamente. La tinta antigua, ya oscurecida por el tiempo, las palabras trazadas por manos enterradas hacía tiempo, temblaron bajo la luz de la lámpara, y allí, entre los nombres imponentes y los ecos de la autoridad, un nombre emergió con inesperada firmeza: Miriam. No en los márgenes, ni como una nota al pie, ni como una sombra, sino como un mensaje. Este nombre, tan a menudo olvidado entre genealogías y leyes, ahora brillaba con dignidad, no porque se repitiera, sino porque se recordaba en su justo lugar, junto a los grandes, entre los pilares, como si alguien finalmente hubiera reconocido lo que siempre había estado a la vista. Ella, que había protegido a su hermano cuando era apenas una niña, velando por la cesta entre los juncos del Nilo. Ella, que había cantado cuando todos callaban, que había sido silenciada cuando se atrevió a preguntar, ahora reaparecía no como víctima, ni como mártir, sino como profetisa. Las palabras pasaron de generación en generación, como el viento entre tiendas. Hombres y mujeres leyeron su nombre, algunos con sorpresa, otros con reverencia, otros con la incomodidad de quienes preferirían que permaneciera en el olvido, pero no pudieron borrarla porque el tiempo la había grabado en piedra, en canción, en tradición. En las escuelas de los sabios su mención fue breve, pero entre las mujeres que cosían a la sombra de sus tiendas, su nombre fue largo. Se decía con detalle, se adornaba con gestos, se transmitía como herencia. Ella que había sido exiliada, ella que había enfermado fuera del campamento, ella que no tuvo luto oficial, estaba allí entre los profetas, no por compasión tardía, sino por justicia, porque su misión nunca fue menor, solo invisible. No partió el mar con su bastón, sino que abrió los labios del pueblo con su canción. No subió a la montaña con tablas, sino que descendió a las profundidades del desierto con el dolor del pueblo. No desafió a los reyes, sino que sostuvo a las madres. Y estas obras, aunque no escritas en piedra, quedaron grabadas durante generaciones, en la aldea lejana, donde las niñas aprenden a cantar sus primeras palabras con un ritmo ancestral, en la anciana que recuerda la noche en que escuchó por primera vez un nombre diferente al de los profetas, en la joven que se niega a bajar la mirada ante la tradición porque sabe que alguien ya la había enarbolado antes que ella. Ahora nadie podría negarlo. Miriam estaba entre ellas, y aunque su lápida no estaba adornada, su historia sí lo estaba, con hilos de memoria, con canto inmarcesible, con silencio que se vuelve presencia. La profetisa regresó no en carne, sino en voz, y en el espacio donde antes solo se podían escuchar Moisés y Aarón, ahora resonó un tercer nombre, completo, innegable, eterno.